Señores, buenas tardes. En este breve video voy a explicar por qué el actual plan económico del gobierno de Javier Milei es un mal plan económico y que es un plan económico que le da totalmente la espalda a las recomendaciones de la escuela austríaca y que justamente por darle la espalda va a fracasar. La escuela austríaca identifica una variable clave en el proceso de generación de riqueza y de crecimiento genuino en el mediano y largo plazo. Y esa variable clave es el ahorro. A más ahorro, más inversión y por ende mayor crecimiento genuino y sustentable en el mediano y largo plazo. Ahora bien, para que esto suceda de esta manera, aparece otra variable clave, que es la tasa natural de interés. Tasa natural de interés que es la que coordina las decisiones entre ahorro e inversión en términos intertemporales, o sea, a lo largo del tiempo. Y justamente esta tasa natural de interés no debe estar intervenida, no debe estar manoseada para que brinde las señales correctas desde la demanda de la economía, o sea, desde los consumidores, hacia la oferta de la economía. Los empresarios que invierten tienen que acumular capital y tienen que generar mayor producción y riqueza en el largo plazo, porque si se ahorra más en el presente, eso quiere decir que se va a consumir más en el futuro. Por ende, se necesita ampliar la producción a lo largo del tiempo para cuando llegue ese futuro de mayor consumo, haya mayor producción para abastecerlo. Y la escuela austríaca explica cabalmente que para que eso suceda, la tasa de interés en el mercado de fondos prestables, en el mercado bancario, no tiene que estar distorsionada. Para que la tasa de interés en el mercado de fondos prestables, en el mercado bancario, coincida con la tasa natural de interés. Ahora, expliquemos primero, brevemente, la escuela austríaca y después pasemos a ver qué está haciendo Javier Milei y su gobierno en materia de económica. La escuela austríaca tiene tres grandes diferencias en realidad con las otras escuelas del pensamiento económico. Primero tiene la teoría de la tasa natural de interés, que es de Knuth-Wicksell. Segundo tiene la teoría del capital de von Bauer. Y tercero, como consecuencia de la teoría del capital, la escuela austríaca le da mucha importancia al rol del tiempo y su impacto tanto micro como macroeconómico. Para la escuela austríaca, el tiempo es la variable clave en los asuntos económicos. Veamos, en la punta, en un extremo inicial de la línea temporal están los recursos naturales, mientras que en el extremo opuesto, o sea, en el extremo final de la línea temporal, están los bienes de consumo. Entre estos dos extremos temporales está la estructura de capital, o sea, la estructura productiva de la economía. Y justamente esta estructura productiva es la que hace que el factor tiempo entre de manera relevante en la teoría económica. ¿Por qué? Porque hace falta que transcurra tiempo para que los recursos naturales se transformen en insumos, en bienes intermedios y finalmente en bienes de consumo. Hace falta que los recursos naturales, con el paso del tiempo, se vayan articulando con los bienes de capital, interactúen con el trabajo y así se transformen en insumos, bienes intermedios y finalmente en bienes de consumo. No termina ahí, hace falta que transcurra
todavía más tiempo para que esos bienes ya terminados se distribuyan, se comercialicen y finalmente sean consumidos por, valga la redundancia, los consumidores en el lado de la demanda de la economía. En pocas palabras, los procesos productivos son de naturaleza temporal, porque necesitan el transcurso del tiempo para añadir y crear valor económico. ¿Qué es la creación del valor económico? Muy sencillo, que el valor económico del producto final sea superior, más grande, que al de todos los factores originales utilizados en la producción de dicho bien. Ahora bien, esta estructura de capital, que tiene capital y trabajo incluidos, tiene un capital que se remunera por el tipo de interés, que no es otra cosa que la tasa de preferencia temporal. Como pueden ver, el tiempo está presente nuevamente. El tiempo es la variable clave. ¿Cómo podemos ver que el tiempo es clave? Nosotros, los individuos, preferimos un bien inmediatamente disponible mucho más que ese mismo bien disponible en el futuro. O sea, los bienes son más preciados cuanto más cercanos en el tiempo los tenemos. ¿Se entiende? ¿Esto qué quiere decir? Que los agentes económicos pagamos, invertimos para adelantar consumo futuro hacia el presente. Del otro lado, hay agentes económicos que cobran una tasa de interés para postergar consumo presente hacia el futuro. Puesto en otros términos, los empresarios pagan una tasa de interés para invertir en el presente para poder producir más en el futuro. Nosotros, los consumidores, cobramos esa tasa de interés para no consumir hoy y trasladar ese consumo que no hacemos hoy hacia el futuro. En este contexto, se observa claramente cómo la tasa natural de interés es la variable que coordina las decisiones intertemporales entre ahorro e inversión. Esta tasa natural de interés, por ende, siempre debe ser positiva. ¿Por qué? Porque el presente vale inexorablemente más que el futuro. Puesto en otros términos, todo bien presente solo se cambia por una cantidad mayor de dicho bien en el futuro. De esta manera, si el tipo de interés bancario en el mercado de fondos prestables difiere de la tasa natural de interés, es más, si el tipo de interés en el mercado de fondos prestables, o sea, en el mercado bancario, es negativo, ya sabemos que ese tipo de interés está distorsionado, porque va contra la esencia del rol del tiempo y de las preferencias temporales del ser humano. Ese tipo de interés del mercado de fondos prestables, del mercado bancario, que es negativo, genera un desequilibrio entre ahorro e inversión que va a distorsionar la estructura de capital y por ende va a impactar negativamente en el crecimiento futuro. Obviamente, dentro de todo este andamiaje de la escuela austríaca, el ahorro es el pilar sobre el cual se edifica la acumulación de capital. El ahorro es el pilar sobre el cual se edifica la acumulación de capital y se construye el crecimiento económico futuro. Si crece el ahorro contemporáneo, cae el consumo presente
para que crezca el consumo futuro. Se ahorra más en el presente para consumir más en el futuro. Este crecimiento presente del ahorro que se da en los consumidores, o sea, desde el lado de la demanda de la economía, si se canaliza al mercado de fondos prestables, genera una baja genuina de la tasa de interés natural, cuyo rol es informar a los empresarios que los agentes económicos van a consumir más en el futuro. ¿Qué sucede desde el lado de la oferta de la economía? Los empresarios leerán esta baja de la tasa de interés como un abaratamiento de la inversión y un aumento genuino de los valores actuales netos de los BAN de sus proyectos de inversión. Así, con crédito más barato y mayor rentabilidad, porque aumenta los BAN, la inversión crece generando dos efectos positivos. En el presente contrarresta la caída del consumo, evitando que disminuya el nivel de actividad. En la película hacia adelante, acumula capital, incrementando la capacidad de producción, lo cual permite producir más y abastecer mayor consumo futuro. Es decir, el ahorro, la inversión, la acumulación de capital y la producción de los empresarios están totalmente alineados con las preferencias intertemporales de los consumidores. Y como están alineados, no hay distorsiones en la estructura de capital y consecuentemente va a haber crecimiento económico genuino, sustentable, es decir, sostenible a lo largo del tiempo. La mayor inversión y producción futura se pagan con el incremento del ahorro presente. Por eso, para la escuela austríaca, el ahorro presente es la variable clave. A más ahorro, más inversión, más producción futura, más generación de riqueza futura, más consumo futuro creciente. El ahorro es el motor del crecimiento, mientras que la tasa de interés sin intervenciones es el vehículo que brinda la información correcta y necesaria para que los consumidores y productores actúen en forma totalmente coordinadas intertemporalmente, permitiendo un proceso de crecimiento genuino en el largo plazo. Habiendo entendido todo esto, vamos a ver cuál es el plan económico del gobierno de Javier Milei y qué está haciendo con el ahorro y qué está haciendo con la tasa de interés, para ver si el programa económico de Javier Milei puede disparar un proceso de crecimiento genuino o, por el contrario, conduce a todo lo opuesto. ¿Cuál es la esencia del plan económico de Javier Milei y de sus coequippers económicos del PLO? Se podría resumir con la siguiente frase: es un plan antiaustríaco perverso que esconde un blanqueo encubierto no legislado. Pasemos a analizar. Al menos durante los primeros meses de gestión, el plan económico del nuevo gobierno pretende poner en marcha un blanqueo encubierto, que obviamente no está legislado, que lo que procura es lograr que el sector privado desahorre y escupa dólares. ¿Por qué? Porque al menos hasta ahora el ministro Toto Caputo no consiguió ni un solo dólar. Y claramente este pretendido o buscado desahorro que pretenden lograr para el sector privado contradice la esencia de las recomendaciones de la escuela austríaca.
A ver, y esto no puede sorprender. ¿Por qué? Porque el equipo económico del gobierno de Javier Milei es del PRO y su ministra es Patricia Bullrich. O sea, el gobierno de Javier Milei ha comprado un producto económico llave en mano. De hecho, cuando la actual ministra era precandidata presidencial, en una entrevista con A24, el pasado 7 del 6 de 2002, había dicho: nosotros estamos convencidos de que Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por bastante tiempo. Luego la confianza vendrá. Sí, nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo, luego con la confianza vendrá. Efectivamente, esta idea, esbozada por Patricia Bullrich, está en el corazón del actual plan económico. El gobierno de Javier Milei genera una inflación muy fuerte. Si todo sale bien, una rareza en materia de política económica, la fuerte inflación estaría concentrada en los primeros 7 meses que van desde diciembre del 2023 hasta junio del 2021. Luego se apuesta a que la inflación descienda en el segundo semestre. Pero pongámosles algunos numeritos a título indicativo. Nadie se sorprendería que la inflación acumulara 170% entre el 1 de diciembre y el 30 de abril, o 240% entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del 2024. Paralelamente, el propio Javier Milei explica que esta aceleración inflacionaria estaría acompañada por una muy fuerte recesión que impactaría negativamente sobre los flujos que generan, por un lado, las empresas privadas y por el otro, las familias. Por un lado, las empresas deberán enfrentar mayores costos de producción debido a la suba de la presión tributaria, el aumento de las tarifas y la suba del dólar. Pero, en paralelo, van a experimentar caídas de ventas y caídas de facturación en términos reales. O sea, el flujo generado por las empresas no va a alcanzar para pagar todos los gastos de funcionamiento: impuestos, salarios, insumos, bienes intermedios, energía, seguros, etc. O sea, el plan del gobierno apunta a que las empresas privadas desahorren dólares de su stock ahorrado para mantener su estructura en funcionamiento. Por el otro lado, la suba de la presión tributaria, el aumento de las tarifas y la devaluación encarecen el consumo final e impactan negativamente en términos reales sobre el ingreso de las familias, con lo cual el nuevo gobierno está haciendo disminuir el flujo de ahorro de las familias también. Sin embargo, el problema no termina acá. El plan económico del nuevo gobierno le hace la doble Nelson a las familias de clase media acomodada, que paradójicamente son las que en su mayoría lo votaron, ya que también apunta a que tengan desahorrar de su stock de dólares guardados para mantener el nivel de vida y pagar expensas, luz, gas, cuotas de colegios, clubes, medicinas prepagas, seguros de automotores, vacaciones, impuestos, remedios y alimentos. En pocas palabras, el plan económico del nuevo gobierno de Javier Milei apunta a disminuir tanto el flujo como el stock de ahorro de las familias, y también apunta a disminuir el stock de ahorro de las empresas. Ahora bien, los problemas siguen y no terminan acá. El nuevo gobierno pretende mantener el tipo de cambio paralelo artificialmente bajo
contenido con la ingeniería financiera del Toto Caputo y del BCRA de su socio Bausili. ¿Para qué? Para lograr que haya inflación en dólares y esos dólares guardados rindan cada vez menos. Con un cepo que pone el tipo de cambio a dedo en la foto y un crawling peg del 2% mensual que pone a dedo el tipo de cambio en la película de los próximos 2, 3, 4, 5. Ellos quieren eso, no van a llegar meses. Menos austríaco no se consigue. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque este crawling peg es la pretendida ancla antiinflacionaria, pero es dinámicamente muy inconsistente y más temprano que tarde es muy probable que fracase y deba ser abandonado. Como si todo esto fuera poco, el BCRA del nuevo gobierno de Javier Milei, encabezado por Bausili, socio del Toto Caputo, contradiciendo la teoría austríaca, manipula las tasas de interés bancarias, ofreciendo rendimientos negativos en pesos para que dichas colocaciones financieras tampoco contribuyan positivamente al pago de gastos corrientes, lo cual distorsiona la tasa de interés para atentar contra el ahorro y, en consecuencia, atentar contra la inversión y el crecimiento. De esta manera, se pretende obligar a las firmas y a las personas a desahorrar cantidades crecientes de dólares. ¿Para qué? Porque pretenden que el desahorro del sector privado financie el intento de achicar el desahorro del Estado. O sea, el plan de Javier Milei, ¿qué pretende hacer? Hacer deshorrar al sector privado, que es el sector productivo, para ver si el sector parasitario, el Estado, puede bajar su exceso de gasto. Realmente esto es perverso, es monstruoso. Más anti-austríaco no se consigue. Ahora bien, el gran problema es que el desahorro privado se dirige a mantener una estructura de consumo presente en declive de las familias y mantener la producción corriente en caída de las firmas. Y el problema es que a ningún privado le gusta desahorrar para mantener su consumo presente, porque quemar ahorros implica necesariamente menor consumo y más baja prosperidad futura. El privado va a intentar quemar la menor cantidad de dólares posibles. Las familias se van a achicar. Algunas empresas pymes pueden decidir presentarse a la quiebra y llamar a concurso. No es fácil, pero tampoco es imposible. En definitiva, las familias consumirán menos en el presente, pero como hay menos ahorro, también van a consumir menos en el futuro. Del lado de las empresas, como su desahorro no se dirige a la inversión, sino que se direcciona a pagar gastos corrientes, la capacidad de producción a futuro se va a resentir. En síntesis, este blanqueo encubierto del gobierno de Javier Milei es menos consumo y menor producción en el presente, pero también menor consumo y más baja producción en el futuro. Es decir, es un plan económico que hace que toda la economía argentina se achique en términos
intertemporales. Más antiaustríaco no se puede conseguir. Obviamente, el nuevo gobierno apuesta que la desregulación del DNU más que compense todo esto que acabo de explicar y haga que aparezca ahorro privado que se direccione y financie inversión privada, acumulación de capital y más producción futura. Es más, también ofrece otro blanqueo, esta vez formal y legislado, para intentar reforzar esta esperanza que tiene. Sin embargo, hay razones para sospechar que pecan de optimismo. Primero, la desregulación del DNU tiene muchos enemigos dentro de la casta política y seguramente se terminará desregulando muchísimo menos de lo originalmente pretendido y planeado. Segundo, hay un problema de timing, ya que los efectos positivos de la desregulación se materializarían solo en el largo plazo y condicionado al desenvolvimiento de los acontecimientos macroeconómicos y políticos. Tercero, desregular para incentivar la competencia y la inversión y así la producción y el comercio se debe hacer después de haber disminuido la presión tributaria. Es un grave error subir impuestos y al mismo tiempo intentar desregular, abrir e incentivar la competencia. ¿Por qué? Porque la suba de impuestos quitan competitividad. Entonces, como quitan competitividad, si vos abrís, desregulás y forzás la competencia habiendo subido impuestos, lo más probable es que metas a muchas empresas en un callejón sin salida en el cual las paredes se van comprimiendo. Solo las firmas muy productivas de algunos pocos sectores, como podrían ser el agroindustrial, los alimentos, el sector informático, van a estar en condiciones de competir. En todo esto que realmente luce sombrío, hay solamente una cosa que realmente es buena. El gobierno lleva menos de un mes in office. ¿Esto qué quiere decir? Que puede cambiar de pe a pa todo su plan económico, que de hecho es lo que tiene que hacer en la esfera monetaria. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.